Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión. El día de hoy vamos a compartirles un poco de la optimización del riesgo que se puede llegar a hacer con nuestras herramientas de analíticas regional. Es un placer para nosotros estar hoy con ustedes. Y bueno, inicialmente me presento. Yo soy Paulina Félix, soy actuaria por el ITAM, Instituto Tecnológico Autónomo de México. Tengo algunas certificaciones en modelación actuarial, estadística y econométrica, y actualmente hago parte pues, del equipo de analíticas regional, donde me encargo de liderar y desarrollar proyectos de cuantificación del riesgo para nuestros clientes. Bueno, mi nombre es Ignacio Pardo, estoy ubicado en Bogotá. Soy miembro del equipo de analíticas también con Paulina. Anteriormente he trabajado en finanzas corporativas y en modelación catastrófica en reaseguros. Ahora hago parte del equipo de analíticas regional, liderando todos los proyectos de modelación catastrófica, pues a través de la región. Y pues también quería agradecerles por este espacio y pues al final resolveremos cualquier duda o pregunta que tengan. La agenda del día, bueno, va a consistir en estos puntos, ¿no? Primero, compartirles un poco de lo que se ha visto en el contexto mundial, algunas variables que están cambiando las cuantificaciones del riesgo, especialmente en seguros, y cómo pudiéramos enfrentar estas dificultades actuales con los servicios de analíticas que proponemos. De hecho, son 3 de nuestros servicios principales. Y bueno, empezaríamos con la capacidad de tolerar riesgos, seguiríamos con la modelación catastrófica y finalizaríamos con la optimización financiera del riesgo. Con respecto al contexto mundial, compartirles que, bueno, tanto la pandemia de COVID como posteriormente su variante Omicron han generado algunos desajustes en términos macroeconómicos. Vemos que las cadenas de producción pues se han roto, ¿no? Tenemos el caso, el ejemplo muy conocido de la producción de autos, donde ha habido una disminución en la oferta debido a pues que no existe la misma producción de chips, por ejemplo. Esto en general ha provocado una disminución en la oferta de bienes en general, bienes de consumo y especialmente los relacionados pues al tema de seguros, ¿no? Lo que ha provocado todos estos cambios, bueno, ha sido un aumento generalizado de precios y que de hecho se ha estresado con esta invasión de Rusia a Ucrania. De hecho, en Latinoamérica estamos llegando a máximos históricos. Como se ven en las gráficas, teníamos promedios de 3, ¿no? A nivel regional, 3%, y ahora estamos viendo que llegamos a casi 5 en este año. En el caso específico de Perú, igual, vemos que no a inicios de año ya estábamos en niveles de 5% y en este caso estamos cerrando casi en 8%. Entonces, bueno, son variables que hay que considerar y que definitivamente, bueno, van a tener un impacto en las cuantificaciones de riesgos. Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es esta inflación, no? Lo que vengo comentando, el aumento generalizado y sostenido de precios de bienes y servicios existentes en el mercado, específicamente el mercado de seguros, o especialmente el mercado de seguros, durante un umbral de tiempo que típicamente es un año. Entonces, ¿cómo nos afecta esta inflación en los seguros, no? Primeramente, tiene un impacto en la siniestralidad, vía pagos de siniestros. Entonces, al aumentar el precio de todos estos bienes, uno, pues se va a incrementar los montos por indemnización, ¿no? También aumento de temas de refacciones, ¿no? Al aumentar, pues en general, los costos de los bienes. Esta situación, a su vez, va a tener una consecuencia directa y va a ser el incremento en las reservas. Entonces, las aseguradoras típicamente van a
hacer sus estimaciones y van a darse cuenta que debieran estar reservando por el mismo bien, incluso pues un monto mayor, ¿no? Lo mismo, este incremento en las reservas tendrá una consecuencia directa en las primas y en las tarifas que va a cobrar. Estas tres consecuencias, ¿no? Vienen relacionadas directamente con lo que nos interesa, que son los riesgos asegurables. Entonces, potencialmente vamos a ver un aumento en los riesgos asegurables y tocará evaluar la situación con base en estas tres consideraciones. Uno, pues revisar realmente cuál es el valor de los bienes ahora bajo estas condiciones de volatilidad. Dos, revisar si las sumas aseguradas que tenemos con respecto a ese valor de bienes que potencialmente va a subir, cuánto se debiera ajustar. Y lo más importante, saber y validar de forma cuantitativa si los límites que tenemos asegurados siguen siendo suficientes dentro de todo este contexto. Justamente para poder enfrentar estas dificultades tenemos un portafolio de soluciones bastante amplio dentro de Analíticas, y en este caso les vamos a contar de 3 de nuestros productos principales en la región que pudieran ayudarnos a hacer esta determinación, ¿no? De realmente se tiene pues un límite adecuado dentro de este contexto de incertidumbre o no. Bueno, lo que les podemos compartir de este portafolio de soluciones es justo eso, ¿no? Son evaluaciones cuantitativas que nos ayudan a tomar mejores decisiones con respecto a la gestión del riesgo. Sabemos que este tipo de eventos, ejemplo, la inflación alta, no es una consideración que puede evitar y mitigarse dentro de la teoría de gestión de riesgo, como vemos en ese gráfico. Sin embargo, sí podemos tener decisiones a nivel interno dentro de nuestras compañías en términos de retenciones y transferencias óptimas. Es justamente lo que proponemos con estos análisis, que mediante metodologías soportadas, como comento, con análisis de datos y modelamientos estadísticos, pues vamos a tener el soporte que necesitamos para saber si realmente nuestros niveles de riesgo están en línea con pues nuestras sumas aseguradas y nuestros límites contratados. Básicamente, la forma de abordar, ¿no? Cuantitativamente estos problemas y dentro de nuestro portafolio es el criterio de una cuantificación de un costo económico del riesgo. Este costo económico de riesgo va a contemplar no solo las situaciones esperadas, sino incluso situaciones de volatilidad. Eventos que no han sucedido, por ejemplo, para alguno de nuestros clientes que potencialmente ha experimentado alguien en el mercado, deben ser consideradas. Este tipo de situaciones de inflaciones altas, ¿no? Cualquier elemento de volatilidad lo tratamos de volver una cuantificación económica e ingresarla a nuestras modelaciones. Entonces, pues justamente eso sería pues el soporte de estas una mejor toma de decisión con respecto a la gestión del riesgo. Para esto tenemos, como les comentaba, una propuesta de 3 principales herramientas. La primera de la que vamos a hablar es este análisis de tolerancia al riesgo, que básicamente es encontrar la capacidad financiera o la capacidad de retención real que pueda tener cada compañía. Segundo, la modelación catastrófica, que justamente nos va a dar, ¿no?, el nivel de exposición por riesgos catastróficos que pueden tener, por ejemplo, en Perú. Y finalmente, la optimización financiera del riesgo, que va a cuantificar todos estos elementos que hemos visto, ¿no? La tolerancia al riesgo, la modelación catastrófica y completar el perfil de riesgo con base en las otras posibilidades que puedan estar contempladas en las pólizas de propiedad dentro de este criterio de cuantificación de costo total del riesgo. Bueno, y vamos a empezar comentándoles de qué va este RBC o Risk Bearing Capacity.
básicamente nos sirve para solucionar o dar respuesta a estas tres principales interrogantes. 1, ¿conoces la capacidad de retención de tu compañía? 2, tus deducibles están alineados con tu capacidad de tolerancia al riesgo. Y 3, necesitas soporte para definir el apetito de riesgo de tu compañía. Para estas tres potenciales respuestas, ¿no? Pudiera servirnos un análisis de tolerancia al riesgo. Lo que hacemos es básicamente identificar una capacidad financiera que se tenga dentro de la compañía, aplicando nuestro algoritmo propiedad de Marsh y, bueno, generar un reporte que tenga todas las indicaciones de la selección de indicadores correspondiente, la cuantificación de este riesgo y todo alineado, pues, como comentaba, con el algoritmo propiedad de Marsh. La forma en que modelamos esta herramienta es, como comento, ¿no? Identificar las fortalezas financieras, la habilidad financiera que realmente tiene cada cliente, seleccionar los indicadores que pertenecen a estas fortalezas financieras desde la perspectiva de nuestros expertos en riesgo en Marsh, basándonos en la industria de la cual estamos hablando y el tamaño o el nivel de ingresos que correspondería. Incluso en situaciones donde no se tienen contemplados niveles de ingresos altos, como ha sucedido en muchas industrias en pandemia, bueno, siempre existen fortalezas financieras dentro de una compañía, ¿no? Finalmente, lo que hacemos es estimar un rango permisible de esta capacidad financiera. ¿Por qué un rango? Porque típicamente, ¿no? ¿En qué lugar de este rango de posibilidades colocarse va a estar muy alineado con el apetito de riesgo que tenga la compañía? Entonces, para nosotros es muy importante darles el soporte cuantitativo de cuál debiera ser su capacidad de retención, cuánto debieran ser sus deducibles. Sin embargo, es muy importante también, bueno, el conocimiento interno que ustedes tengan de su compañía para saber y trabajar juntos sobre cuál debiera ser este nivel de retención puntual que debe ser sugerido y evaluado con respecto a los programas de seguros. Y bueno, como comento, es justamente eso, ¿no? La idea es que conociendo la exposición total que se tenga con respecto a un riesgo o a diversos riesgos que quieran medir, ¿no? Cuál debiera ser el nivel de deducible adecuado a cada uno de estos riesgos y realmente en caso de alguna pérdida inesperada, cuánto soporte tendría la compañía en términos financieros. Lo ideal es que se tenga un control y una medición de esta capacidad. Y bueno, estar monitoreando esta capacidad, porque sabemos que con estos ciclos económicos y con situaciones internas, bueno, pudiera ser distinto a medida que pasa el tiempo, ¿no? Ok, perfecto. Listo. A continuación les voy a contar un poco sobre otro servicio adicional que prestamos desde Analytics Latinoamérica y Caribe, que es la modelación catastrófica. Listo. Entonces, básicamente esta modelación nos ayuda a resolver estas tres preguntas que tenemos acá, que es básicamente nos ayuda a identificar cuáles son los activos más riesgosos dentro del portafolio de activos. Nos ayuda a ver cuál de todas las ubicaciones que pueda tener una empresa es la que mayor exposición tiene o la que mayor pérdida está teniendo por causa de un evento catastrófico. También nos ayuda a conocer el nivel de riesgo catastrófico de la empresa. No solo tenemos unas pérdidas por ubicación, sino que también logramos hacer un análisis de todo el portafolio de ubicaciones que tenga la empresa. Y también nos ayuda a validar el límite contratado, el límite vigente que se tenga para ver si toca hacer algún ajuste del límite, de pronto incrementarlo un poco debido a la situación que estaba comentando hace unos minutos Paulina con el tema de inflación o una nueva compra de activos, una venta de activos que pueda cambiar los valores declarados de la empresa. Entonces, mediante esta modelación podemos hacer un ajuste y poder identificar cuál sería el punto óptimo de valor asegurado a contratar. Listo. Entonces, ¿qué es el CAT Modeling? Básicamente
el CAD Modeling es una herramienta que nos ayuda a determinar cuál es el nivel de exposición a riesgos catastróficos. Dependiendo pues, de los diferentes países, tenemos diferentes riesgos catastróficos. En el caso del Caribe tenemos todo el tema de huracán, el tema de terremoto. Ya cuando hablamos de Perú tenemos el tema de terremoto y también el tema de tsunami. Entonces, los modelos que utilizamos son capaces de identificar dónde están cada uno de los activos para poder simular los posibles eventos dependiendo de la ubicación de cada uno de los activos. En caso de que una empresa tenga activos en diferentes países, se podrán correr los modelos pertinentes en cada uno de los países, pues para no dejar ningún activo por fuera de la modelación. ¿Qué reciben nuestros clientes? Básicamente, al realizar nuestra modelación, que ahorita en el próximo slide ya entro un poco más a profundizar en los detalles, realizamos una presentación final con los resultados de la modelación en cuanto a las pérdidas esperadas del portafolio de los activos, la curva de probabilidad de excedencia y adicionalmente tenemos un informe que nos deja ver cuál es la pérdida promedio anualizada de cada una de estas ubicaciones, la cual nos ayuda a identificar cuál de estas ubicaciones es la más riesgosa, la que más me está costando en primas y de manera descendiente hasta la ubicación que menos exposición tenga y que menos pérdidas nos esté proyectando. Algunos de los beneficios de esta modelación es que nos ayuda a cuantificar la exposición catastrófica de la empresa, nos ayuda a calcular cuál de estos activos son los más riesgosos, nos da una guía de cuál sería el límite a contratar dependiendo de la empresa, qué tan cómoda está con el límite actual o si busca de pronto ser un poco más conservadora e incrementar el límite o de pronto buscar una eficiencia en la prima, disminuyendo este límite, asumiendo un poco más de riesgo, pero tratando de buscar, digamos, una rebaja en temas de prima. Y también nos ayuda a estimar las pérdidas que están siendo retenidas por el cliente y las pérdidas que están siendo transferidas a los mercados. Listo. Entonces, digamos que los tres pilares de la modelación catastrófica, uno es el tema de límites, que ya les comenté ahorita, poder validar el límite en el que el límite actual para hacer algún ajuste o de pronto validar que sí está correcto y seguir con el mismo límite. Segundo, dar una mayor comprensión del riesgo de cada una de las locaciones. Y tercero, buscar las optimizaciones en la póliza con base en los resultados que tengamos de la modelación. Listo. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, les voy a contar un poco de la metodología, qué información necesitamos para generar estos estudios. Básicamente, nuestros estudios se basan en 5 variables principales que de cada una de las ubicaciones que se tengan. Entonces, una es el tipo de construcción de los activos, sea concreto reforzado, mampostería, acero. Tenemos una gran variedad de materiales de construcción que podemos incluir en la modelación. Tipo de ocupación, que es básicamente por qué existe este activo, qué hace este activo, sea un parqueadero, sea unas oficinas, unas bodegas, centros de distribución, plantas, tuberías, carreteras. Tenemos también una amplia lista de tipos de ocupación que podemos utilizar. El tercero es el año de construcción del activo. Este es muy importante, ya que los modelos que utilizamos son capaces de identificar cuál era la normativa vigente en el momento que se construyó cada uno de los activos, para que el modelo es capaz de identificar cuál era esta normativa para identificar cuál sería el posible comportamiento en caso de un evento catastrófico. Entonces, pues como muchos sabemos, cada vez que pasa un evento catastrófico grande en el mundo, las normativas cambian, entonces ya los edificios cada vez son más sismo resistentes. Entonces, el modelo alcanza a identificar en qué normativa se construyó cada uno de estos activos. El cuarto es el número de pisos del activo, que también necesitamos esta información, ya que pues la altura del edificio también tiene un comportamiento en caso de un evento catastrófico. Y por último, las coordenadas o la ubicación del activo, porque es importante esta variable. Estos modelos que utilizamos son capaces, tienen un nivel de resolución supremamente alto, que son capaces de identificar el tipo de suelo donde está cada una de las ubicaciones y asimismo proyectar las pérdidas con base en el tipo de suelo, ya que pues hay suelos más rocosos, que se comportan mejor
cuando hay un terremoto y hay suelos un poco más blandos que no son tan buenos para el tema de terremoto. Entonces el modelo es capaz de identificar por medio de coordenadas dónde está cada una de estas ubicaciones y asimismo contemplar toda esta información para hacer la proyección de las pérdidas. Entonces, les voy a contar un poco el paso a paso, ya que les conté cómo básicamente la información que necesitamos. Entonces, primero que todo, pues identificamos cuál es el propósito del proyecto. Digamos que puede ser una consultoría de riesgo, donde de pronto se está haciendo un proyecto a futuro y se quiere evaluar el riesgo del proyecto en 3, 4, 5 años, donde no haya una póliza vigente, sino que se quiera salir a contratar una póliza por primera vez. Podemos realizar este estudio. Otro estudio que podemos hacer es ya con la póliza vigente para, digamos, una empresa que ya lleva operando varios años, que ya tiene su póliza, que pronto ha tenido algunos cambios en una compra de activos, una venta de activos, está construyendo una planta nueva, por decir, o generando, no sé, está involucrándose en actividades de compra y venta de activos que están cambiando pues sus valores asegurables. También podemos hacer todo el tema de la validación, si el límite si la suma asegurada vigente, si está, digamos que alineada con lo que la empresa espera que esté alineada. Entonces, ayudamos a hacer este estudio para poder determinar si el límite está pues supremamente alto, supremamente bajo o está en el punto óptimo que debería estar. Segundo, recolectamos la data que les comenté ahorita los factores que necesitamos y la información que necesitamos de las ubicaciones. Recibimos esta data y asimismo hacemos algunos ajustes o recomendaciones, ya que hay veces cuando hay empresas pues bastante grandes, hay veces no tienen toda la información completa, de pronto no tienen el año de construcción de ciertos activos, las coordenadas. Entonces nosotros hacemos unas recomendaciones con la data enviada para poder mejorar la precisión del modelo. Ese es el tercer paso. El cuarto paso es que ya realizamos la modelación. Utilizamos pues 2 modelos supremamente reconocidos a nivel global. Son los mismos que usan las aseguradoras y reaseguradoras para hacer los reportes a las entidades regulatorias de cada uno de los países. Y una vez utilizamos estos modelos, ¿cómo funcionan estos modelos? Estos modelos se han dedicado a recopilar información de siniestros durante muchos años y logran identificar con las 5 variables que comenté hace unos minutos, cuál sería el posible comportamiento de estas ubicaciones en caso de un evento catastrófico. Entonces, el modelo genera miles de posibles escenarios, por decir, un terremoto de una magnitud de 7.2 con una profundidad de 12 kilómetros y va generando miles de posibles escenarios que puedan afectar estas ubicaciones y asimismo nos va acumulando la pérdida de cada uno de estos escenarios simulados para poder generar las curvas de excedencia de probabilidad y una pérdida promedio anual, o básicamente otro nombre es la prima pura del riesgo o el costo del riesgo. Una vez realizamos esta modelación en estos programas, ya pues tenemos los resultados, los cuales pues son analizados rigurosamente, viendo que todo haya salido pues alineado a lo que se esperaba. Y ya por último, pues ya sería todo la presentación del informe al cliente dándole una explicación detallada de qué significa cada uno de los resultados que estamos viendo, qué variables se tomaron en cuenta. También podemos ver una información de la exposición, en qué ubicación está, qué tipo de construcción es el que predomina y asimismo identificar los activos que más pérdidas están aportando, digamos que a la pérdida general de la empresa. Estos eventos que simulamos eventos en un plazo de 10.000 años, de hasta 10.000 años, entonces podemos ver pues un periodo súper extenso donde podemos ver ya digamos que los casos más extremos, que pues también vale la pena analizarlos, que ahorita en el siguiente slide los vamos a ver, y podemos ver la curva de todos los posibles eventos que pueden suceder en un plazo de los 10.000 años. ¿Qué más podemos ver? No, yo creo que por este lado ya. Listo. Digamos que esto es más o menos una fracción de los resultados. Digamos que de las partes más importantes de los resultados es esto que estamos viendo acá. Digamos que este es un sample client, pero podemos ver, digamos que las curvas de probabilidad que estamos viendo
acá a mano derecha. Y también podemos ver unos puntos de probabilidad crítica dentro de esta curva, donde nos ayuda a identificar cuál es la probabilidad de exceder X pérdidas, que determina el modelo, que son las probabilidades críticas. Estamos viendo acá, por decir, periodos desde una vez en 50 años, o sea, la probabilidad de que se exceda una pérdida una vez en 50 años, hasta la probabilidad que se exceda una pérdida una vez, con la probabilidad de una vez en 10.000 años, o 0.01% de probabilidad de exceder la pérdida. Entonces, ¿cómo se interpretarían estos resultados? Básicamente, este modelo lo que nos está diciendo en la columna Ground Up nos da la perspectiva total sin tener en cuenta las condiciones de la póliza. La perspectiva Insurer nos da la pérdida que se está cediendo a los mercados. Y por último nos da la perspectiva Client, que esta es supremamente importante porque nos deja ver cuánta pérdida se está reteniendo por el cliente y cuál es la probabilidad de exceder estos montos. Entonces, para este cliente, sample client que estamos viendo, por decir, estamos viendo una probabilidad de una vez en 1000 años que se exceda una pérdida de 184 millones de dólares, o la probabilidad anual es del 0.1%, de los cuales podemos ver la perspectiva del asegurador, que de los 184 millones de dólares se están cediendo casi 150 millones de dólares y el cliente está reteniendo 33 millones de dólares en este periodo de retorno. Entonces, se interpreta de otra forma, es en este 0.1% o una vez en 1000 años, uno puede verlo de la manera inversa, que sería en el 99.9% de probabilidad de no exceder una pérdida, o sea, de quedar por debajo de la pérdida. Entonces, 1 menos 0.1 es 99.9, entonces sería el 99.9% de los años, el cliente no excederá una pérdida de 33.9 millones de dólares, que es la que estamos viendo en la columna del cliente a los 1000 años. Entonces, esto nos ayuda a que el cliente entienda, listo, yo estoy en el 99.9% de los años, estoy blindado de que no me va a suceder, no voy a tener una pérdida superior a 33.9 millones de dólares. Entonces la pregunta es, ¿estoy cómodo con este? ¿O quiero de pronto incrementar mi límite? ¿Quiero de pronto disminuir mi límite? ¿Quiero exponerme un poco más al riesgo, pero quiero también ser más eficiente en temas de la prima? Y por último, tenemos acá la tabla de arriba que habla del average annual loss, que es básicamente la pérdida promedio anual, que es lo que se espera perder anualmente por causa de los eventos catastróficos. También tenemos las tres perspectivas. La pérdida promedio anual sin tener en cuenta las condiciones de la póliza, que es el ground up. El insurer, que es la pérdida promedio anual que se está cediendo a los mercados. Y la tercera, que es la pérdida promedio anual retenida por el cliente. Entonces, esto también nos deja ver, nos da una referencia de cuál es el posible comportamiento de la prima, ya que esta pérdida promedio anual es el costo puro del riesgo y compone un porcentaje significante del cobro de la prima. Entonces, si vemos que esta pérdida promedio anual incrementa, podemos esperar un incremento en la prima. Asimismo, pues si disminuye, podríamos esperar una disminución en la prima. Entonces, digamos que este es el elemento puro del riesgo que nos deja identificar el comportamiento y cuánto en verdad me está costando el riesgo puro cederlo a los mercados en temas de prima. Con respecto a nuestro último análisis, la optimización financiera del riesgo, comentarles que incluye los dos ejercicios que acabamos de comentar. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer en este RFO? Básicamente nos va a ayudar a solucionar las siguientes tres preguntas. ¿Conoces el nivel de riesgo total de tu compañía? ¿Por qué riesgo total? Hasta este momento pudiéramos haber sabido cuál es la exposición catastrófica que tendría nuestro cliente, ¿no? Sin embargo, en la póliza de propiedad faltaría la cuantificación hasta este momento
de lo que nosotros llamamos todos los demás riesgos. ¿Qué son todos los demás riesgos? Bueno, los que no son catastróficos por naturaleza, ¿no? Que pueden ser incendio, maquinaria y equipo, equipo electrónico, es decir, todo lo que quedaría por fuera de esta modelación catastrófica para realmente tener una cuantificación del riesgo total. Segunda pregunta que nos ayuda a resolver. ¿Consideras que los deducibles y límites son adecuados para este nivel de riesgo? ¿Qué quiere decir esto? Hasta este momento pudiéramos haber respondido la pregunta sobre el nivel de suma asegurada que pudiera corresponder a la parte del riesgo catastrófico, que realmente y muchas veces pues es el riesgo principal o el riesgo más grande. Sin embargo, no es el riesgo total. Tendríamos que, uno, hacer la cuantificación de la exposición total y dos, ver cómo se comportarían ciertas condiciones, ya sea, como comenta mi compañero, ¿no? De una póliza actual o las posibilidades para hacer una póliza nueva, ¿no? ¿Cuál realmente es el límite adecuado para cada exposición o sí, cada exposición que cuantifiquemos, exposición total? Adicional, el tema de los deducibles es muy interesante porque, como menciono, también entraría la cuantificación de la tolerancia al riesgo en esta modelación. ¿Cómo entra? Bueno, hasta este momento sabemos cuál es la capacidad de retención que puede tener, la habilidad financiera que puede tener cada cliente con base en su información financiera. Sin embargo, lo interesante es saber cómo se va a comportar esa capacidad financiera frente a los posibles siniestros que puede tener. Entonces ahí es donde entra esta habilidad financiera. Por un lado, sabemos cuánto puede retener y por otro lado podemos ver cuánto debe estar reteniendo, de forma que podemos encontrar la optimización en ambas consideraciones. Cuánto debiera ser lo óptimo para retener y cuánto debiera ser el límite adecuado con base en la exposición al riesgo que hemos encontrado. Y finalmente, y algo sumamente importante, es encontrar las posibilidades de mejora en cada programa. Típicamente nosotros tenemos algunos indicadores dentro de este RFO. Uno de ellos es justamente la eficiencia del programa. La eficiencia del programa lo que nos va a decir es, por este programa que te cobran cierto nivel de prima, realmente tu riesgo transferido es de este monto. Entonces, una eficiencia alta lo que nos dice es, bien, está siendo eficiente que estés transfiriendo este nivel de riesgo de tu exposición total. Y aquí lo puedes observar, ¿no? Realmente tu costo de riesgo es este y la prima que te están pagando es muy parecida o incluso pues niveles de eficiencia altos. Ha ocurrido que la transferencia es sumamente buena, ¿no? Y ahí se evidencia con ese indicador. O el caso contrario, oportunidades de mejora que nos hemos encontrado cuando una eficiencia resulta baja, bueno, habrá que ver si se sugeriría algunos niveles de retención más altos, ¿no? O un deducible más alto o un deducible diferenciado, o incluso cuando hemos encontrado niveles de eficiencia bajos, que no es, digamos, un tema malo, ¿no? Existen otras posibilidades por las cuales no se tiene, por ejemplo, una siniestralidad alta, por lo que las estimaciones de pérdida no son altas. Eso no necesariamente significaría que se tiene un programa mal colocado o se tiene una prima necesariamente alta, sino que pudieran estar reteniendo más riesgo. Todas esas posibilidades pueden evaluarse con estos resultados y pueden llevarnos a otros temas muy interesantes, como qué pasaría si yo implemento, por ejemplo, una cautiva con base en un nivel de eficiencia que lo permita, o, bueno, diversas posibilidades de retención y transferencia. Entonces, justamente en este ejercicio buscamos encontrar y abrir la conversación de cuáles son las posibilidades que tiene cada uno de estos clientes para mejorar sus programas de seguros.
Segundo, nos vamos a enfocar en esta ocasión en el RFO destinado a property. Sin embargo, contarles que tenemos el ejercicio disponible para muchas más líneas de negocio, por ejemplo, responsabilidad, cyber, crime, es decir, tenemos este tipo de ejercicios disponibles donde también encontramos pues en los niveles de exposición total. Sin embargo, en este caso nos vamos a enfocar en el riesgo de propiedad. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacemos en este RFO? En términos generales, es un estudio actuarial que nos ayuda a determinar el nivel de riesgo global que va a tener cada compañía. Repito, riesgo global porque va a tener las siguientes dos consideraciones. Por un lado, vamos a poder ingresar los elementos y los resultados que mi compañero ha explicado. Es decir, la curva que se encontró, la curva de potenciales pérdidas con base en nuestros modelos licenciados de CAT, va a estar incluido en esta estimación. Adicional a eso, se va a completar el nivel de riesgo con base en lo que llamaba todos los demás riesgos, es decir, las demás coberturas que hacen parte de la póliza de propiedad y que no entran o no se caracterizan como riesgos catastróficos. Lo que hacemos ahí es, primero, encontrar la capacidad, la exposición total que va a tener cada uno de nuestros clientes, construir una curva de siniestralidad o de pérdidas potenciales y revisar con base en la capacidad de retención en la parte retenida del riesgo y por otro lado, revisar la parte transferida y ver cuál es el nivel de eficiencia que tienen y si pudiéramos encontrar alguna buena oportunidad. Y bueno, adicional, y es válido comentarlo, ¿no? Nos puede dar una guía sobre la decisión en términos, por ejemplo, de límites. En la misma línea que sucede en el CAD Modeling, acá vamos a poder ver desplegada esta curva de distribución con diferentes niveles de probabilidad o periodos de retorno y decidir con base en nuestro apetito interno de la compañía cuáles son los niveles de exposición con los que nos sentimos cómodos para contratar esa suma asegurada o cuáles son los recomendables con base en el riesgo que hemos observado. La segunda cosa muy importante es cómo funciona la habilidad financiera con respecto al riesgo total. Básicamente lo que siempre buscamos es que incluso en el periodo de retorno más ácido, ¿no? 1 en 1000 años, 1 en 5000 años, incluso en situaciones más conservadoras como 1 en 1000 años, esta capacidad o habilidad financiera que tengo o este RBC es suficiente para las pérdidas inesperadas que puedo enfrentar o no. Adicional a los temas que ya he comentado, ¿no? Vamos a obtener unos resultados cuantitativos muy similares a lo que acaba de mostrar mi compañero, pero ya englobando los dos tipos de riesgo. Básicamente, la eficiencia la podemos encontrar porque acá vamos a tener el acercamiento total de lo que comentábamos como prima de riesgo o valor de la prima. Realmente el valor comercial que debiéramos estar contemplando, bueno, nos lo da el mercado, ¿no? La prima. Pero realmente el nivel de riesgo que tenemos en esa parte de la curva, o sea, en términos actuariales, realmente cuánto vale esa parte del riesgo transferido, es lo que nosotros podemos localizar acá. La forma de modelación, bueno, primero vamos a generar la herramienta número 1 que comenté, ¿no? Nuestro análisis de capacidad de tolerar riesgos, evaluando las posibilidades, ¿no? que existen dentro de la compañía, el apetito de riesgo que va a tener la compañía y sentirnos cómodos con un número de retención inicial. Segundo, vamos a necesitar pues el historial sinestral que ha tenido su compañía, pero adicionalmente de conocer el comportamiento sinestral que es fundamental para el cálculo de cualquier tarifa. Vamos a también ingresar información que tenemos en nuestras bases de datos de Marsh. Entonces, dentro de Marsh tenemos acceso a muchísima información de datos a nivel mundial, no solo regional. Y bueno, podemos conocer los eventos que han sucedido, sobre todo los más grandes, ¿no?
Esta información es muy valiosa en las proyecciones actuariales porque nos permite ver hasta cuánto pudiera ser volátil nuestro cálculo. Ingresar estos términos de volatilidad de forma cuantitativa y tener una estimación mucho más precisa del nivel de riesgo que pudieran enfrentar realmente. A pesar de no haber tenido algún evento, pues en el mercado suceden, ¿no? Y siguen siendo expuestos, por ejemplo, al estar dentro de la misma industria o directamente ser competidores, ¿no? Lo que hacemos, como comentaba, es generar esta estimación de costo total de riesgo. Costo total entendido como en la exposición que se pueda tener por todas las coberturas dentro de la póliza, por un lado, los resultados de la modelación catastrófica y por otro lado, la exposición por todos los demás riesgos, donde la mayoría de las veces, ¿no? También un riesgo muy importante es el de incendio. Entonces, bueno, toda la cuantificación o la exposición total se va a crear acá con base en una curva de pérdidas estimadas con nuestra modelación actuarial y vamos a conocer realmente los niveles de riesgo que están enfrentando. Segundo, lo que hacemos muy similar y dentro de la misma línea de la modelación catastrófica es que tenemos la capacidad de evaluar esta exposición total dentro de diferentes estructuras de póliza. Estructura en términos de modelar deducibles, ¿no? Modelar algún otro tipo de autorretención, coaseguro, todas las condiciones, incluido el límite que le dan estructura a nuestro riesgo retenido y transferido, pueden ser modeladas en estos análisis. Y esto justamente nos sirve para identificar o para plantear, ¿no? Algunas posibilidades alternativas. Nos sucede que no solamente tenemos, por ejemplo, que crear programas nuevos o buscar oportunidades de mejora en colocaciones actuales, sino incluso proponer alternativas que puedan ser mejores de las que se han planteado. Entonces, este tipo de evaluaciones nos ayuda justamente a comprender el riesgo y abrir a las posibilidades que se pueden estimar mediante nuestros modelos, ¿no? Entonces, acá lo que hacemos es, como comentaba, encontrar dentro de esta exposición total cuál debiera ser nuestro riesgo transferido con base en alguna estructura de póliza y, por lo tanto, nuestro riesgo transferido. Eso nos ayuda a encontrar pues los niveles de eficiencia que se pueden tener o mejorar, las oportunidades de distintas formas de retención, de forma que los costos totales para la compañía puedan disminuir. ¿Y por qué buscamos eso, no? ¿Por qué buscamos la optimización? Porque finalmente ese costo que se puede ahorrar la compañía de cierta manera, pues puede ser bien destinado a algunos otros objetivos internos dentro de la organización. Entonces, lo que buscamos es eso, ¿no? Que ustedes pues tengan la información completa, validada con nuestros pues modelos que son en verdad muy buenos y siempre tratamos de estar a la vanguardia con nuestro desarrollo. Entonces, bueno, esta es la información que pudiéramos tener con estas herramientas. Pues como comentaba, eso es lo que hacemos en la modelación, ¿no? Generar esta curva de distribución de potenciales pérdidas. Podemos localizar, primero podemos modelar cualquier tipo de estructura de programa que pueda convenir a nuestros clientes, ¿no? Exploramos posibilidades para tener justamente el costo económico del riesgo. Teniendo esta cuantificación, podemos determinar pues cuáles serían estas pérdidas retenidas, cuáles serían las pérdidas que transferimos al mercado y sobre todo, cuál sería este costo implícito del riesgo. Este costo implícito del riesgo por lo general tiene estos niveles de volatilidad que no es tan común verlos cuantificados en otros modelos. Eso lo hace muy interesante. Lo que comento, ¿no? Consideraría pérdidas que están por encima de lo esperado, que posiblemente no han tenido, pero que potencialmente pueden tener y que nosotros tenemos pues la información dentro de Marsh.
Y sobre todo consideraría situaciones de estrés, como por ejemplo una situación pues, de inflación alta. Entonces, esta cuantificación busca ser sumamente certera, ¿no? Y pues podernos anticipar a estos escenarios de estrés. Finalmente, como comento, la idea es que no solo nos quedemos con la situación actual, ¿no? Lo que se ha venido planteando históricamente, explorar posibilidades o ideas que nuestros clientes tengan o que nosotros veamos convenientes dentro del mercado junto con nuestros equipos de placement y pues proponer diversas opciones adicionales, ¿no? Esto para encontrar alguna posibilidad de mejora en prima o para encontrar diversas posibilidades de retención o transferencia del riesgo. No sé si existiera alguna pregunta, nos encantaría que nos comenten si tienen alguna duda o algún comentario con respecto a lo que acabamos de comentar. Adicionalmente, les agradeceríamos nos pudieran ayudar con una encuesta que les aparecería en este momento, mientras les podemos dar respuesta de las preguntas que nos soliciten. Roberto, no sé si exista alguna pregunta o si pudiéramos escuchar a alguno de nuestros clientes que tenga alguna duda, que pudiera ayudarles a los demás o resolver alguna duda de alguien más. Hola Paulina, ¿qué tal? Solo hay preguntas en el chat. Creo que hay dos preguntas, si puedes ver. Y también una pregunta de que hacen en preguntas y respuestas sobre el modelo de madurez. ¿Se aplica sobre la gestión de riesgo? Em, no sé si se refieren específicamente al de cyber o a qué criterio de modelo de madurez. O sea, lo que hacemos acá es básicamente la cuantificación del riesgo total que se pueda generar dentro de alguno de sus programas. No sé si pudieran comentarme a qué se refieren con el tema de madurez o específicamente a qué servicio, para que fuera más fácil. Tenemos una pregunta sobre CAD Modeling, Ignacio, sobre las modeladoras AIR o RMS. ¿Algún comentario? Si existen diferencias. Sí, claro que sí. Digamos que las dos modeladoras, en mi experiencia, son pues las más reconocidas a nivel global. Tienen ciertas diferencias, algunas limitantes por país. Por decir, AIR tiene un tema pues muy fuerte para el tema de vientos, pues se fundó con base en el tema de huracanes y vientos, ya ha venido también absorbiendo el tema de terremotos y pues otros perils adicionales. Eh, digamos que sí, o sea, son metodologías un poco distintas, generalmente pues nos dan un poco unos resultados distintos cuando hacemos, digamos que estudios de, ya como que desmenuzamos los estudios, sí podemos ver ciertas diferencias. Ambos modelos son supremamente sólidos, pero pues dependiendo del país y la industria y el tipo de peligros que pueda tener cada ubicación, hay un modelo que siempre se va a ajustar mejor a
a la situación. Entonces, pues previamente a hacer la modelación, siempre analizamos cuál es el modelo que más se ajusta a cada una de las situaciones, pues para mejorar la precisión del modelo y que sea siempre el modelo pues más adecuado a cada uno del portafolio de ubicaciones. Con respecto a la pregunta de madurez, tenemos una variación de ARFO para Cyber y de hecho con nuestros compañeros del equipo de Cyber se introduce este nivel de madurez para cuantificar pues el riesgo restante, ¿cierto? O sea, aplicando los controles, cuál debiera ser la exposición total. Eso es posible. Entonces, bueno, si están interesados en esta modelación para Cyber, sí entraría esta cuantificación de nivel de madurez dentro de la modelación. No sé si existe alguna otra pregunta o comentario. Pareciera que no hay preguntas. De cualquier manera, bueno, nos van a poder escribir, podemos responder cualquier duda que pueda surgir, ¿no? Igualmente, pues les estaríamos enviando la información que ustedes vieron en esta presentación. Y bueno, quedamos pues muy a la orden. Con cualquier duda o comentario o acercamiento que si están interesados en alguna de estas modelaciones. Sí, muchísimas gracias por el tiempo de todos. Espero que pues haya sido de gran utilidad esta presentación y como comentaba Paulina, cualquier duda, pregunta, inquietud que tengan adicional, con mucho gusto nos pueden escribir un correo o pues acercarse a través de cualquier persona de Marsh para poder pues resolver la pregunta y asimismo pues dejar cualquier duda aclarada. Muchísimas gracias a todos.